Bueno, muy buenas tardes para todo el municipio de Antioquia. Mi nombre es Daniel Rojas Estupiñán, soy psicólogo de la Corporación Acción Técnica Social. Me encuentro apoyando en diferentes aspectos dentro de esta estrategia y hoy los estaré acompañando dentro de esta jornada de formación a los docentes del municipio. Eh, Ante todo y lo principal es agradecer a todos los docentes que se están conectando con nosotros durante esta tarde para esta jornada. Agradecerles porque ustedes son una parte fundamental y ustedes son una parte, son aliados estratégicos para que esta estrategia y el impacto y la eficacia de esta estrategia sea adecuada para que podamos llegar a muchos más niños, niñas y adolescentes, que esta estrategia no se quede simplemente en unos videos, en unas actividades en específicas, sino que ustedes que son parte fundamental de este proceso educativo y de este proceso de formación de nuestros niños puedan tener más herramientas, puedan tener muchas más información para poder tener un abordaje de este fenómeno que es el consumo de sustancias para poder ayudar cada vez a más y más generaciones que se vayan presentando. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Espero poder brindarles la mejor información. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden realizar ahí en la caja de comentarios. Nuestros moderadores van a estar muy pendientes para hacerme llegar las preguntas. A nivel general, lo que vamos a tener para esta hora y media, 2 horitas que vamos a hacer de presentación es, bueno, mostrar un poco la estrategia que estamos desarrollando, cuáles son nuestros objetivos, por qué estamos desarrollando esta estrategia, cuáles van a ser también las metas que queremos alcanzar. Queremos también que ustedes, las personas, tal vez los docentes que no estuvieron en las primeras jornadas de socialización, estén actualizados frente a todas las actividades que tenemos planeadas y todas las actividades que tenemos para desarrollar en el departamento de Antioquia. Entonces, no siendo más, voy a compartir pantalla con ustedes para poder iniciar con esta jornada de formación. De nuevo, bienvenidos. Bueno, creo que ya en este momento, listo. Me confirman si están observando mi pantalla. Listo. Bueno, entonces, la estrategia y el proyecto que estamos desarrollando actualmente en el departamento de Antioquia están marcados dentro de las estrategias de acciones masivas de alto impacto para la prevención de riesgos específicos AMACEP. Esto dirigido por la Regional de Antioquia y presentado por nosotros, la Corporación Acción Técnica Social y el Instituto de Bienestar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El nombre de la estrategia es ¿Cuál es tu video con las drogas? Precisamente es una estrategia pedagógica diseñada para los niños, niñas y adolescentes que busca a través de las estrategias audiovisuales brindar herramientas pedagógicas y sensibilizar frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué empezamos a desarrollar y por qué nos motivamos a desarrollar esta estrategia en el municipio, en el departamento de Antioquia, en 7 municipios en específico? Debido a el último informe de consumo de sustancias psicoactivas en escolares, donde Antioquia presentó y puntuó en diferentes sustancias y diferentes formas de consumo de manera considerable. En este primer gráfico vemos como la prevalencia del último mes del uso de tabaco entre los estudiantes secundarios. Antioquia estuvo dentro de los primeros lugares, dentro de los primeros 10 lugares, con un 8.2%. También tenemos la prevalencia del último mes del uso de alcohol, según el dominio del departamento, donde posterior o
se encuentra en un segundo lugar de Caldas. Después de Caldas, Antioquia se encuentra con un 44.2, una puntuación bastante alta dentro de todo el país. Por otro lado, tenemos la prevalencia del uso en el último año de tranquilizantes sin prescripción médica, en el cual son sustancias de tipo psiquiátrico que generalmente son usados para enfermedades como trastornos de ansiedad, depresión, manejo del dolor, donde se encuentran sustancias como las benzodiazepinas. Allá se les conoce, son más conocidas como las gotas, los roches, las pepas, lo que es el clonazepam y demás, donde Antioquia está en un segundo lugar posterior a Caldas con un 2.9%. De todas maneras, un nivel de consumo bastante alto referente o relacionado comparado con el resto del país. Por el otro lado, tenemos otro dato bastante interesante, que es la prevalencia del uso en el último año de estimulantes sin prescripción médica, en el cual Antioquia se encuentra en un tercer lugar. Estos medicamentos son de tipo como el vigía, bueno, diferentes estimulantes que son utilizados con algún objetivo, pero que en esta población los empiezan a utilizar de manera indiscriminada con otros objetivos que pueda acarrear riesgos de salud o riesgos dentro de la integridad física y mental de la persona. Si vamos viendo de alguna manera, Antioquia siempre permanece dentro de los primeros lugares, no salen dentro de los primeros 5, que de todas maneras dan cuenta un poco de también el boom y el fenómeno o el panorama de consumo que se encuentra el departamento. Por otro lado, tenemos la prevalencia del último año del uso de marihuana. Ya empezamos un poco con las sustancias más clásicas, en el cual Antioquia se encuentra en un cuarto lugar después de Caldas, Risaralda y Quindío, con un 12.2%. También podemos ver la prevalencia del último año del uso de la cocaína, donde Antioquia se encuentra en un tercer lugar después de Caldas y Amazonía, con un 3.9%. Seguido a este, tenemos ya un poco del inicio a ver las sustancias de tipo sintética, donde la prevalencia del último año del uso de éxtasis o MDMA, Antioquia se encontró en un sexto lugar, después de Bogotá, Risaralda, Quindío y Caldas. Acá, que es el dato que más nos ha llamado la atención, es precisamente el uso del popper en el último año, donde Antioquia se encuentra en un primer lugar con 2 puntos de porcentaje por encima del segundo, que viene siendo el departamento de Caldas. Esto es un consumo de todas maneras muy amplio por parte de la población escolar, y que de todas maneras esta sustancia, como lo vamos a ver un poco más adelante, es una sustancia que son inhalantes de tipo volátil, es una sustancia que tienen unos componentes químicos bastante corrosivos para el cuerpo humano, y de alguna manera en chicos que están en estas edades donde todavía se encuentran en un desarrollo tanto de todos sus órganos, pero especialmente de su cerebro, pues pueden tener ya después consecuencias a nivel cognitivo, a nivel físico en otras edades. Por otro lado, tenemos la prevalencia en el último año del uso del LSD, en el cual Antioquia se encuentra en un cuarto lugar, después de Orinoquía y después de Tolima y Caldas. Bueno, teniendo en cuenta como todos estos datos frente a las prevalencias de consumo, nosotros establecimos un objetivo dentro de la estrategia, en el cual era desarrollar una estrategia de prevención en el consumo de sustancias sintéticas con énfasis en drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas para niños, niñas y adolescentes en condiciones de posaislamiento social debido a la pandemia, a través de una metodología de realización audiovisual, divulgación virtual y seguimiento semipresencial con impacto en el departamento de Antioquia.
¿Cuáles son nuestros objetivos, digamos, más específicos? Tenemos un objetivo de formación en el cual precisamente es diseñar y realizar una serie audiovisual que desarrolle las principales problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas en el territorio, con énfasis precisamente en sustancias de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas que promuevan y formen en estilos de vida mucho más saludables y obviamente la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Para esto, durante la fase de alistamiento, durante la primera fase donde realizamos como toda la focalización de nuestros niños, al mismo tiempo o simultáneamente realizamos una consulta de consumos, un diagnóstico rápido participativo en el cual nos diera cuenta realmente de cuáles eran los conocimientos, cuál era el contacto, sea directo o sea indirecto, que tenían los niños y niñas y adolescentes. Esto con el fin de poder precisar, esto con el fin de poder ajustar mucho mejor la estrategia a la cual vamos a llegar para ellos de acuerdo a las necesidades del contexto. No solo guiarnos únicamente por el, por el estudio, que si bien nos da una buena información, de todas maneras dentro de este fenómeno que es el consumo de sustancias, pues tenemos una dinámica bastante rápida, tenemos una dinámica bastante acelerada en el que puede ir cambiando y donde necesitamos precisamente ajustar de acuerdo a las necesidades del contexto. Además que no es lo mismo el municipio de Turbo con el municipio de Necoclí. Pueden tener diferentes variables también dependiendo de su cultura y su contexto. Por otro lado, vamos a desarrollar a partir precisamente de estos diagnósticos rápidos participativos una serie web de 7 videos pedagógicos donde se hable de unos temas muy puntuales precisamente acerca de todo lo que son las sustancias y lo que es el consumo de sustancias. Al mismo tiempo, vamos a hacer una cartilla pedagógica para que quede material físico para nuestros chicos y quede un material disponible rápido para ellos en el momento en que lo necesiten. Por otro lado, tenemos el objetivo de movilización social, de seguimiento virtual y presencial, donde vamos a implementar una estrategia de seguimiento virtual, telefónico y presencial, que va a depender mucho de la dinámica del territorio. También, pues, debido a toda la contingencia de pandemia, las cuarentenas y demás, esto con el ánimo de ampliar la divulgación del mensaje y activar las rutas de atención para los casos especiales, los casos que nuestros profesionales también en campo puedan identificar o las cosas que ustedes nos puedan reportar donde nosotros podamos ayudar y podamos generar y establecer y tejer una red de apoyo mucho mejor y una red de contención que pueda apoyar y pueda fortalecer todos estos objetivos. Dentro de estos objetivos vamos a realizar una presentación del proyecto, bueno, que lo estamos haciendo y que lo hemos ido realizando ya en otras instancias. Vamos a desarrollar unas jornadas de grafitis en cada uno de los municipios y vamos a realizar una jornada de cierre y de clausura. Bueno, por otro lado, tenemos un objetivo de divulgación y de sensibilización donde lo que queremos o lo que vamos a realizar o estamos realizando es generar una plataforma virtual multimedial, una página web, precisamente todo el perfil de las redes sociales por el cual ustedes se están conectando, unos grupos de WhatsApp con los beneficiarios y demás para poder hacer llegar por este medio los diferentes videos y el diferente material que pueda ser de información y preciso para esto. Todo esto con el fin de generar una sensibilización y divulgación de material audiovisual, la interacción con los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, sus familias y tutores, así como la distribución precisamente de este material físico de apoyo, las cartillas de identidad con unas camisetas y manillas del proyecto en el territorio. Precisamente como les comentaba, pues vamos a hacer una entrega virtual y redes sociales, cartilla, una USB donde se van a encontrar todos estos videos e información, una camiseta, una manilla. Precisamente ya iniciamos con la sesión con padres, estamos iniciando con esta hermosa jornada con ustedes los docentes y vamos a realizar diferentes piezas comunicativas virtuales y en redes sociales. Bueno, dentro del otro objetivo que tenemos es el objetivo de sistematización, en el cual
lo que vamos a hacer es un proceso mediante guías de observación, mediante encuestas, mediante memorias, entrevistas y actas para dar cuenta de la transformación de imaginarios en adolescentes, familias y comunidades beneficiarias, con el objetivo de reunir las lecciones aprendidas para que puedan ser replicadas y multiplicadas en otros contextos y en otros momentos, así como proveer insumos para la toma de decisiones. Precisamente la idea de esto no es que solo sea tesis, no es que solo sea en este momento, sino que precisamente a partir de todas estas herramientas, de estas sistematizaciones, de estos videos que van a quedar subidos acá en esta plataforma, se puedan acceder y puedan tener información para poder fortalecer todos estos factores protectores y poder llevar a una mejor toma de decisiones a nuestros niños, niñas y adolescentes. Acá también vamos a desarrollar un documento único en el país para precisamente hacer una evaluación y una réplica. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestra población objetivo son 700 niños, niñas y adolescentes en consumo o riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas entre los 6 y los 17 años, 11 meses y 29 días del municipio del departamento de Antioquia. Perdón. Los padres, madres y adolescentes, 20 por municipio, y docentes funcionarios o miembros de la comunidad educativa. ¿Qué se busca o qué esperamos? Bueno, acá se nos fue, no son 350, son 700 niños de los 7 municipios conozcan y se apropien y apliquen los conceptos básicos sobre las habilidades para la vida, el derecho de los niños, niñas y adolescentes en prevención del consumo de sustancias sintéticas y la realización audiovisual de videos para redes sociales. Que 60 padres, bueno, no, este son 120 padres, madres y padres, 20 por municipio, actualicen sus conocimientos y de manera que puedan acercarse y tener un mejor abordaje dentro del tema de sustancias psicoactivas a partir de los nuevos avances en innovación social relacionados con los tipos de consumidores, los tipos de sustancias, los enfoques de abordaje, la legislación en la que estamos, etcétera, etcétera. Y que obviamente, al igual que los padres, ustedes como docentes, con este mismo objetivo podamos avanzar y podamos tener una actualización de todos los conocimientos y de toda la resolución de las diferentes dudas, mitos, verdades que tengamos acerca de las sustancias psicoactivas. Que los niños, también buscamos que los niños, niñas y adolescentes sean impactados a través de las redes sociales y medios de comunicación con una respuesta pragmática, sencilla, próxima, contextualizada, basada en la evidencia sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y nuevas sustancias psicoactivas sin precedentes en el país. Bueno, ya como para ir entrando en materia, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Qué es lo que queremos entregarles y queremos brindarles a ustedes? Creemos que ante todo, para poder hablar sobre el tema, para poder tener un abordaje sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre este tema debemos tener unos buenos cimientos, debemos tener unos buenos conocimientos desde lo más básico hasta lo que puede ser ya cuestiones un poco más avanzadas. Entonces lo que vamos a ver es qué son las sustancias psicoactivas, la clasificación de estas sustancias psicoactivas desde la parte legislativa, desde el marco legal, por así decirlo, dentro de nuestro gobierno. También vamos a analizar y vamos a saber y aprender el cómo y el por qué funcionan las drogas. De todas maneras, muchas de las preguntas que a veces o la curiosidad puede llevar a partir de esto es cómo y por qué funcionan las sustancias psicoactivas y los niños a veces se encuentran con estas curiosidades y debemos darle una buena respuesta basada en la evidencia. También cuáles son las sustancias por efectos y la clasificación por sus efectos y nuevas sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son las vías de administración? A veces creemos que las sustancias solo se fuman, a veces creemos que las sustancias solo se inyectan, pero realmente necesitamos saber porque esto marca la diferencia o determina de todas maneras el impacto que puede tener sobre una persona que pueda tener un contacto directo o indirecto con las sustancias. También vamos a analizar y vamos a aprender y vamos a ver cuáles son estos tipos de consumidores donde podamos analizar de todas maneras cada instancia en la que una persona se puede encontrar dentro del consumo, que a veces creemos que o no solo se consume o ya está en la adicción, pero también debemos ver unos matices
para lograr identificar a tiempo, para lograr identificar y no esperar que la persona llegue a puntos donde ya tiene grandes consecuencias para su vida. También vamos a ver todos los riesgos y los daños para la salud física y mental por consumo de sustancias psicoactivas y los patrones que se encuentran dentro del consumo. Por último, vamos a tener lo que ha sido la discriminación y el estigma para generar un mejor abordaje y un mejor enfoque en cómo abordar este tipo de problemáticas en la población. Bueno, para empezar, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Las sustancias psicoactivas que más comúnmente se han llamado drogas son sustancias que al ser administradas son sustancias que son exógenas, que vienen desde el exterior, pueden tener, en el momento de ingresar al cuerpo, van a tener la capacidad de generar un cambio en el estado físico, en la dinámica fisiológica, en cómo funciona nuestro cuerpo y entre los diferentes órganos del cerebro, y con ello van a tener la capacidad de modificar o generar un cambio dentro de los estados de conciencia, dentro del estado de ánimo, dentro de los procesos de pensamiento, como va a ser la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, las funciones ejecutivas que muchas veces son imprescindibles dentro de los contextos académicos para desarrollar un buen proceso de aprendizaje, y por ende, teniendo en cuenta todo esto, todo el comportamiento en el individuo puede generar grandes cambios dentro de estos procesos, que al mismo tiempo va a generar un cambio dentro de las interacciones con el texto, con los estímulos que se le está presentando en el instante en que la persona esté bajo el efecto de las sustancias. Las sustancias psicoactivas, como venimos diciendo, son sustancias que actúan en el cerebro mediante mecanismos que normalmente existen para regular funciones precisamente de las emociones, de los pensamientos, de las motivaciones dentro de nuestro comportamiento. Ya lo profundizaremos un poco más adelante, sin embargo, funcionan a partir de diferentes señales que le van a enviar el cuerpo para que funcione de una manera diferente. Bueno, ¿cuál es la clasificación de las sustancias psicoactivas desde un marco legal? Podemos ver cuatro clasificaciones que tenemos, y es, bueno, tenemos las sustancias legales, que son sustancias de venta libre que están regidas por un marco regulatorio del Estado, es decir, que tienen una normatividad, que tienen una verificación, y que hay que tener en cuenta que su expendio a menores de edad se encuentra totalmente prohibido en esta población. Dentro de estas sustancias, ¿cuáles podemos encontrar? El alcohol, las bebidas energizantes como el Red Bull, la Monster Energy, el Vive 100, también estas sustancias, debido a que se encuentran con altos componentes de cafeína y de guaraná. Dentro de estas sustancias, la única que de alguna manera es de venta libre es el café, pero que de todas maneras entra como una sustancia psicoactiva, porque también el café tiene una capacidad de generar cambios en el cuerpo y cambios en la percepción y en los estados de vigilia y en los estados de pensamiento. Por otro lado, tenemos las sustancias legales de uso indebido, este tipo de sustancias que tienen diferentes aplicaciones y por lo general se producieron o se han desarrollado con objetivos industriales, con objetivos médicos diferentes. Son sustancias que generalmente no han sido desarrolladas para un consumo humano. Son sustancias donde encontramos los inhalantes o disolventes volátiles, donde encontramos la gasolina, donde encontramos el thinner, donde encontramos el boxer, que es una de las grandes problemáticas a nivel general en el país, donde encontramos los poppers y el DIC. También dentro de estas sustancias encontramos lo que son los medicamentos psiquiátricos, como las benzodiazepinas,
que generalmente son pues para generar para generar estados hipnóticos de sueño, de sedación, que induzcan el sueño, o para disminución de estados de ansiedad que tienen un uso psiquiátrico más que nada, pero que en el momento en que son utilizadas de manera indiscriminada y que son utilizadas de una manera en que no está orientado por un profesional de la salud, puede acarrear también unas consecuencias importantes para la salud física o mental. Por otro lado, tenemos las sustancias ilegales, que son las más conocidas, en el cual son todas las sustancias que se encuentran definidas y penadas bajo la Ley 30 de 1986. Acá encontramos precisamente sustancias como el cannabis, encontramos sustancias como el éxtasis, encontramos sustancias como el LSD, la heroína, la cocaína, entre otros. Acá también tenemos, digamos que es las que están en un mercado negro, son sustancias que de todas maneras, aparte de tener estas composiciones, muchas veces están adulteradas y están con otros componentes que pueden acarrear grandes riesgos para la salud física y mental de la persona. Y tenemos una última clasificación desde el marco legal que muchas veces no se toma en cuenta y está, por así decirlo, en una gama muy gris, y es que son sustancias que no se encuentran definidas, penadas o reguladas por ninguna normatividad o ente respectivo, que no se encuentran ni en la ilegalidad, pero tampoco se encuentran en la legalidad precisamente, y presentan una funcionalidad en diversas culturas, en culturas indígenas, en comunidades que utilizan este tipo de sustancias para eventos religiosos, para cuestiones muy ritualistas, para tener como una conectividad, un objetivo muy cultural dentro de sus características de comunidad. Acá en estas sustancias podemos encontrar lo que son los hongos, lo que es el yagé, lo que es la ayahuasca, entre otros. Bueno, ¿cómo y por qué funcionan las sustancias psicoactivas? Vamos a ver dos aspectos importantes, un poco, son dos conceptos que dentro de la química se le llama farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética se hace más que nada referencia, los profes de química o biología me corregirán si no, es más que nada el proceso de metabolismo, es más que nada el proceso que el organismo ejecuta hacia la sustancia. Nosotros lo denominamos como lo que el cuerpo le hace a la sustancia, le hace en el momento desde que se ingiere hasta que se elimina. Todo este proceso de metabolismo comprende cuatro pasos esenciales en los cuales está denominada la administración, en el cual puede ser por diferentes vías, la distribución, que ya básicamente va a ser desde el momento en que ingresa todos los diferentes puntos y órganos a los cuales va a llegar la sustancia, donde puede llegar al estómago, después llega al intestino, después va a llegar al hígado y posteriormente llega al sistema circulatorio para llegar al cerebro, y en el cerebro generar como diferentes señales para causar estas características de las sustancias y los efectos a nivel subjetivos y objetivos también. Tenemos el otro que de alguna manera se da de una manera muy rápida desde también un metabolismo, que es ya todo el paso por estos órganos donde va a generar un cambio dentro de la sustancia, y ya después van a pasar a los órganos a los últimos órganos para la eliminación y que el cuerpo la pueda sacar, que generalmente puede ser por la sudoración, puede ser por la orina o puede ser por las heces. Tenemos el otro concepto que es la farmacodinamia. Dos grandes de la química lo definían como el estudio de los efectos bioquímicos o fisiológicos de los fármacos o las sustancias y su mecanismo de acción en el organismo. Nosotros, ¿cómo lo definimos? Básicamente, a diferencia del anterior, lo que la sustancia le va a generar al cuerpo. También se puede entender como los efectos que tiene la sustancia hacia los diferentes organismos y la manera en que el organismo va a responder ante esta sustancia. Hay que tener en cuenta que precisamente nosotros diferentes
capacidades y diferentes procesos de nuestro cuerpo, sean físicos y psicológicos, están mediados por los neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, el GABA, el glutamato, en fin, muchos de estos neuroquímicos que están encargados de procesos como el sueño, como el hambre, como la vigilia, como el estado de ánimo, como en los procesos de motivación, las sensaciones de bienestar, las sensaciones de placer. Entonces hay que tener en cuenta que en el momento en que las sustancias ya empiezan a generar un efecto sobre el organismo va a recibir a partir precisamente de estas sustancias diferentes señales que lo va a programar para que empiece a liberar más de estas sustancias o menos de estas sustancias. De alguna manera lo maneja, por así decirlo, y desde una analogía como llaves. En uno abre más, en el otro abre menos, también dependiendo mucho de la composición química y de las características que la sustancia pueda tener. Bueno, ya vamos a empezar un poco con lo que son las sustancias psicoactivas por efectos. Ya digamos, esta es la clasificación por la cual nosotros nos orientamos mucho más, debido a que creemos que el consumo de sustancias psicoactivas trasciende por encima o pasa por encima de cualquier marco de legalidad y que nos da como mayor información para tener un mejor abordaje, para tener un mejor entendimiento precisamente del por qué y el para qué muchas veces hay un contacto con estas sustancias y las personas lo pueden consumir. Dentro de la primera categoría que nosotros observamos, vemos las sustancias de tipo estimulante, que como su nombre lo dice, tienen la capacidad de generar un aumento en las características, de generar un aumento en la energía del sistema nervioso central, en la activación del sistema nervioso central. Son aquellas que producen efectos momentáneos de la actividad neurológica y física, producen además un aumento de la alerta, de la vigilia y en ocasiones hasta de la fuerza, como es en el caso de la cocaína. Su abuso puede generar grandes efectos en el cuerpo, como son arritmias cardíacas, infartos cardíacos o hasta la muerte. Dentro de lo más característico de este tipo de sustancias, vemos que tienen la capacidad de disminuir el sueño y de eliminar el hambre. ¿Qué sustancias podemos encontrar acá? Vemos la cafeína, donde puede venir en diferentes presentaciones. A veces creemos que la cafeína es el mismo tintico, el mismo café que nos tomamos. No, dentro de ese tinto, dentro de ese café, se encuentra la cafeína. Realmente la cafeína en su estado puro es de tono blanco, pero generalmente pues la cafeína se encuentra, es un compuesto que está dentro de las plantas y que al ser procesada como estos granos de café, ahí van impresos, solo que con un sabor y otras características químicas y físicas. También tenemos sustancias como el tabaco, donde lo encontramos más que nada pues en el cigarrillo. También tenemos la cocaína dentro de estas sustancias, donde más que nada son sustancias, es una sustancia de polvo blanco que precisamente va a tener la capacidad de generar un aumento muy considerable y un aumento muy significativo dentro de los procesos físicos y dentro de los procesos mentales, pero que en grandes abusos precisamente puede llevar a todas estas consecuencias que acabamos de nombrar. Generalmente esta sustancia pues es más que nada utilizada por vía nasal y tiene una duración aproximadamente entre los 30, 45 o hasta una hora. Tenemos otras de las sustancias, tenemos la metanfetamina, que se hizo muy popular con esta serie Breaking Bad. De todas maneras son cristales. En Colombia realmente no se han encontrado grandes consumos y gran impacto de esta sustancia en la población. Sin embargo, también es una sustancia que tiende a generar efectos muy intensos, muy rápidos, de larga duración dentro de la vigilia, la alerta, y que estos consumos muy prolongados puede llevar también a desencadenamiento de episodios psicóticos, ataques de ansiedad para la persona. Por otro lado, tenemos lo que es el 2CB, el 12B, que es una feniletilamina psicodélica. Es básicamente un estimulante, pero al mismo tiempo tiene efectos de tipo alucinatorio dentro de todos los canales sensitivos. Es una sustancia que es de larga duración, aproximadamente entre 10 a 12 horas.
donde la persona tiene diferentes efectos, digámoslo así, tanto físico como psicológicos, y que tiene un amplio rango o un riesgo de intoxicación debido a que sus dosificaciones son muy bajas. Por otro lado, y en el último y más característico, tenemos lo que es el MDMA, que es también conocido como éxtasis, que precisamente es el que vemos ahí como en forma de pastillitas, pero hay que tener en cuenta que el éxtasis no solo viene en estas formas de pastillas, en este tipo de comprimidos, sino que también se pueden encontrar en formas de cristales, como si fueran unos cuarzos pequeños. ¿Sí? Que es realmente su forma original. Esa forma que nosotros tendemos a ver, que esa forma que nosotros a veces los muestran por los medios o demás, donde vienen como pastillas con formas y colores, más que nada son técnicas de merchandising, por así decirlo, que utilizan para poder venderlo más, pero este tipo de comprimidos, aparte de tener precisamente el MDMA, aparte de tener el componente activo del éxtasis, también viene con sustancias como cafeína, como aspirinas, muchas veces viene con adulteraciones de otras catinonas sintéticas, que son otros tipos de estimulantes que son menos conocidos, pero son utilizados para suplantar y que acarrean grandes riesgos para la salud y grandes riesgos y consecuencias si en el momento de utilizarlas. Tenemos las sustancias depresoras del sistema nervioso central. Las sustancias depresoras precisamente se caracterizan por disminuir la actividad electroquímica, electrofisiológica del cuerpo, hacen que el sistema nervioso central disminuya su activación, retardan el funcionamiento del sistema nervioso, hace que los procesos como la concentración, en ocasiones el juicio, la atención, la memoria se vean lentificados, se vean disminuidos, disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan gran relajación, hace que la persona tenga un tiempo de respuesta lentificado hacia los estímulos del ambiente. Puede generar también sensaciones de bienestar, apatía, como ensimismamiento y disminución de la tensión, tanto circulatoria como muscular. Hay que tener en cuenta que este tipo de sustancias presentan uno de los grandes riesgos, sobre todo en el momento en que se empieza a mezclar con otro tipo de actividades, con actividades de tipo psicomotriz, con actividades que requieren un ejercicio físico donde pueden llevar a riesgos de caídas y con eso traumatismos craneoencefálicos o accidentes, donde también vemos que este tipo de sustancias son las que están relacionadas muchas veces con los accidentes de tráfico, el alcohol está directamente relacionado con las riñas y con esa disminución de capacidad del control de los impulsos y hace que se presten para mediar muchos comportamientos que pueden ser de alto riesgo para la persona. Dentro de este tipo de sustancias, dentro de esta categoría, encontramos sustancias como el alcohol, precisamente, sustancias como los hipnóticos sedantes, las benzodiazepinas u otros medicamentos de prescripción que tienden a ser utilizadas precisamente para la inducción del sueño o la inducción de la relajación, el tratamiento también para el manejo del dolor. En estas sustancias, en esta categoría también encontramos sustancias como la heroína y la ketamina, que es un anestésico veterinario, es un anestésico que es utilizado más que nada para operaciones en caballos, en gatos, más que nada para este uso, pero que ha sido utilizado con otros fines y que también ha acarreado pues nuevos riesgos y que dentro de, digamos, la ketamina ha sido uno de los grandes componentes para después, que lo vamos a ver más adelante, lo que es el preparado del tusi o la cocaína rosada. Bueno, por otro lado tenemos las sustancias psicodélicas, los alucinógenos o enteógenos, que son sustancias que tienen la capacidad de modificar las percepciones sensitivas o sensoriales. ¿A qué nos referimos? Básicamente tienen la capacidad de alterar la manera en que se interpreta, el que el cuerpo interpreta las sensaciones táctiles, las sensaciones olfativas, las sensaciones gustativas,
visuales o demás, básicamente va a generar una alteración, un cambio, una modificación en cómo funcionan los sentidos y puede llegar a generar precisamente todos estos efectos alucinatorios, un poco dentro de pensamientos extraños en el momento en que están bajo el efecto de las sustancias. Acá encontramos sustancias como los hongos, como el peyote, como el yagé, la ayahuasca, la marihuana en grandes cantidades o dependiendo de sus componentes y el porcentaje de sus compuestos. También puede generar efectos psicodélicos y el LSD y el 2CB, entre otros. Hay que tener en cuenta que este tipo de sustancias de alguna manera también tienen la capacidad de alterar o de cambiar cómo la persona percibe el tiempo y el espacio. Eh, en, se sigue a una ciencia cierta, no se sabe cómo funcionan, se encuentra en investigación, pero se mantiene, la neurociencia mantiene una investigación dentro de ellos. Eh, Acá quería mostrarles un poco de nuevo las legales de uso indebido, debido a que pueden tener diferentes sus efectos o clasificarlas por sus efectos, pues pueden ser muy versátiles, pueden ser muy cambiantes, pueden ser muy mixtas, por así decirlo, y de todas maneras, teniendo en cuenta las necesidades del contexto, es importante tenerlas en cuenta. La gasolina, el pegante, el DIC, que es el cloruro de metileno que muchas veces se utiliza para la limpieza de computadores o herramientas, los poppers, y los medicamentos tranquilizantes, los medicamentos hipnóticos o tranquilizantes. Hay que tener en cuenta, y en esto hago mucho llamado de atención, debido a que este tipo de sustancias, dentro de la experiencia clínica, lo he logrado confirmar con diferentes pacientes en clínicas de superación del consumo, donde el consumo indiscriminado de estas sustancias, el abuso de estas sustancias, tienen un deterioro cognitivo, tienen un deterioro físico y mental de gran rapidez y muchas veces irreversible, donde vemos personas que con un consumo de pegante, de boxer o de gasolina, ya después de los 2, 3 años, 4 años de consumo, presentan deterioros cognitivos significativos que imposibilitan muchas veces la capacidad de generar cambios en su comportamiento, de generar cambios o de generar nuevos aprendizajes y por ende se trunca muchas veces estos procesos académicos en los colegios y donde creemos que debemos tener más impacto debido a que en un futuro cada vez el deterioro va a ser mucho mayor, donde también este tipo de sustancias van a tener la capacidad de generar muchas veces efectos sobre el control de los impulsos y la persona se puede volver o va a tener más predisposición a generar conductas de tipo impulsivo. Entonces, en esto hay que ser muy pendientes, lograr identificar adecuadamente para poder evitar el consumo de estas sustancias, prevenir el tipo de estas sustancias y sobre todo en nuestros niños, niñas y adolescentes llegar a generar una sensibilidad acerca de este tipo de sustancias que acarrean grandes riesgos y daños a corto y mediano plazo. Bueno, tenemos otros tipos de sustancias que también nos interesa traérselos a colación. Ya como les hablaba un poco del popper, también tenemos el tusi que lo vamos a indagar y a explorar un poco más. Tenemos las research químicas y las smart drugs, que son básicamente sustancias que si bien no han tenido un impacto, no se han empezado a establecer dentro de dentro de la población colombiana, han empezado a tocar algunas comunidades y de todas maneras demuestran cómo la dinámica del consumo y cómo la dinámica de las sustancias psicoactivas no para, que de todas maneras como dicen, no se puede muchas veces tapar el sol con un dedo y estas sustancias siguen saliendo, estas sustancias siguen presentándose y siempre debemos estar como a la vanguardia y siempre debemos estar como en la innovación y en las formaciones constantes precisamente para poder saber cómo responder, para poder tener información basada en la evidencia, para poder de todas maneras saber cómo actuar. En el caso de que se presente una nueva sustancia, hay muchas
realmente entrar a profundizar en cada una de ellas nos demoraríamos mucho, pero sí es dejarles como que constantemente se están generando nuevas sustancias y la idea con esto es que ustedes como docentes que tienen este poder y son una figura de seguridad, son una figura de credibilidad y de orientación para estos chicos, siempre vayan a fuentes importantes, siempre vayan a fuentes de información verídicas para que en el momento en que ustedes que están en primera línea puedan tener una información segura, pueden tener una información basada en la evidencia y que le puedan dar respuesta a las necesidades de estos chicos. Tenemos lo que es el TUSI, el TUSI que es diferente del 12B, que como le habíamos era una sustancia psicodélica estimulante. El TUSI, como algunas personas lo hemos denominado, es 100% colombiano, es un compuesto que se ha desarrollado más que nada acá en Colombia. No es una sustancia, no es una sustancia como la cocaína, no es una sustancia como el éxtasis, no es una sustancia como el LSD, sino que realmente el TUSI, que por la escritura en español y la pronunciación del 12 en inglés, el TUSI, no es más que un preparado a base de sustancias como la ketamina, como el MDMA, como la cafeína, contiene colorantes, tiene endulcorantes, precisamente por eso este color característico, pero que no solamente es rosado, sino que puede tener muchos colores, depende mucho. En algunos casos contiene la sustancia, por así decirlo, original que quieren suplantar, que es el 12B, y en ocasiones también contiene benzodiazepinas, oxicodona, que es un opioide para tratamiento de dolor, tiene fluoxetina, que es un antidepresivo inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, y otros derivados opiáceos que van a depender y van a cambiar mucho dependiendo la receta del cocinero o quien la prepare. El cocinero se le denomina precisamente a estas personas que hacen este preparado. Esta sustancia es una sustancia que hemos intentado generar grandes advertencias, gran información para evitar precisamente como el consumo debido al alto riesgo que contiene esto, porque no es como tal una sustancia, sino que al ser un preparado de todas estas sustancias y al entrar o al administrarse en el cuerpo, puede tener interacciones desconocidas, puede tener interacciones que no sabemos cómo pueda responder, ya de por sí cada órgano, cada organismo es muy diferente y con todo este tipo de sustancias, pues la respuesta puede ser cualquiera, ¿sí? De alguna manera lo que se ha reportado y lo que se ha logrado identificar es que los efectos de esta sustancia es, bueno, una sensación de bienestar, una sensación de empatía que más que nada está relacionada con los efectos del MDMA que generan una empatía por el ambiente, que generan una empatía por el entorno, que generan una estimulación, una euforia también. También generan un efecto de sedación debido al efecto de la ketamina, que es el anestésico veterinario, o por las benzodiazepinas o por los opioides que contiene, y también la desinhibición, que la desinhibición se puede dar o precisamente por el efecto de la ketamina o por el efecto en conjunto y la interacción que tiene de todas estas sustancias y obviamente el impacto y el embombe que va a tener directamente sobre el cerebro. Dentro de los efectos secundarios o indeseados que han reportado las personas es un enlentecimiento psicomotriz. Las personas no pueden responder en su cuerpo con sus movimientos adecuadamente. Esto lleva también a una pérdida de los reflejos, hace que sean mucho más lentas, sean mucho más vulnerables a diferentes estímulos que puedan llegar. Con esto puede llevar unos riesgos de caída y pues puede tener precisamente eh, accidentes importantes. Puede haber una hemorragia nasal debido a que el TUSI pues generalmente es inhalado es por la nariz, y también debido a todos estos componentes puede llevar a una desorientación y confusión mental. Hay que tener en cuenta que estas sustancias y los compuestos de todas estas sustancias pueden acarrear también riesgos de sobredosificación, ya dependiendo qué le echen. A nivel general, los riesgos van a depender precisamente de su composición de la sustancia, por lo que de todas maneras nosotros hemos hecho diferentes ya estudios, hemos indagado, hemos realizado como un artículo donde se dé cuenta de qué es esto y de los riesgos que también acarrean.
Bueno, vamos a pasar un poco a lo que son las vías de administración. Dentro de las vías de administración, precisamente vamos a ver 5 vías importantes: la vía oral, la vía por mucosidades, la vía fumada, la vía inhalada y la vía inyectada. ¿Por qué son tan importantes estas vías? Porque dependiendo la vía, los efectos, los riesgos y también la relación que pueda tener la persona con la sustancia va a ser determinante. No es lo mismo la persona que consume cocaína inhalada que la persona que se inyecta cocaína. No va a ser lo mismo la persona que consume heroína a nivel oral que la que se inyecta. Entonces hay que tener en cuenta, acá hay un concepto muy importante que es la biodisponibilidad, que es básicamente el porcentaje de la dosificación, el porcentaje de la sustancia que al ser administrada llega al cerebro, ¿sí? Y con ello la rapidez, la intensidad y la duración que va a tener la sustancia. Vamos a empezar por la primera, que es la sustancia por vía oral, donde más que todo vemos sustancias como el café, vemos sustancias como es el alcohol, vemos sustancias como es el éxtasis, donde generalmente en el momento en que se inicia a hacer el consumo de las sustancias, al tener todo este proceso de metabolismo y de distribución, aproximadamente el 40% de la sustancia que se consume va a llegar al cerebro, va a generar un efecto a nivel psicológico, a nivel físico y cambios dentro del funcionamiento, apenas un 40%. Con las sustancias por vías de mucosidades, de alguna manera, como el LSD, más que nada se utiliza. Eh, ya vemos un aumento dentro del porcentaje de la sustancia, el efecto de la sustancia en el cerebro, que es de 50%, 55%. La duración, el efecto en que empieza a ser dentro del cuerpo se mantiene muy parecida a la que es a nivel oral. Es entre 40 minutos, 1 hora, hora y media, también dependiendo si la persona comió o no. Hay que tener en cuenta que por las mucosidades, que es debajo de la lengua o demás, esta vía es mucho más directa, se va a pasar el metabolismo del primer paso, que es el paso por el hígado, entonces es mucho más directo, por eso tiene más porcentaje de efecto en el cuerpo. Ya pasando un poco con la vía, nos vamos a saltar primero la vía fumada, vamos a pasar la vía inhalada. Por la vía inhalada es una vía mucho más directa, obviamente. Dentro de esta vía de administración, el porcentaje de dosis va a ser, el porcentaje de la sustancia va a ser de aproximadamente el 60-65%. Y el efecto en que, el tiempo en el que va a empezar la sustancia a hacer efecto en el cuerpo va a ser entre 4 a 5 minutos aproximadamente. La duración, también dependiendo de la sustancia, pues va a variar entre 40 minutos, 1 hora, máximo hora y cuarto generalmente. Ya lo que es por vía fumada, empezamos a ver un gran porcentaje de la dosis, donde vemos sustancias como la marihuana, donde vemos sustancias como la heroína, que también puede ser fumado, sustancias como el bazuco, donde de todas maneras, al ser por esta vía que llega a pulmones, ya el porcentaje de la dosis va a ser de aproximadamente el 80%, y con ello pues mucho más la intensidad, la duración del efecto, pero las consecuencias también que puede tener a mediano y largo plazo. Y por último tenemos la vía inyectada, la vía que es como una de las más mediáticas, la llamo yo. Es la vía, pues digamos que más que nada de la heroína, pero también se puede ver la inyección de cocaína o de ketamina. Ya depende mucho de la característica de las sustancias. Si se puede diluir y si se puede inyectar. Ya en este, digamos que también la duración, o más que nada el tiempo en que va a hacer efecto, es prácticamente inmediato, y el porcentaje de la sustancia que va a llegar a generar efectos en el cerebro es del 99% al 100% de la sustancia. Porque también es importante saber el tema de la vía de administración. Se ha identificado muchas veces que la vía de administración de la persona con las sustancias también puede ser determinante en esa relación de abuso, o en esa relación que puede ser muchas veces de dependencia.
Bueno, vamos a pasar un poco a los tipos de consumidores. Hay que tener en cuenta que los tipos de consumidores que se han clasificado alrededor de la OMS y de diferentes entidades son seis aproximadamente. Han sido muy dinámicas. Algunas han ingresado en el último tiempo, como es el consumo de tipo recreativo. Pero hay que tener algo en cuenta dentro de los tipos de consumidores, y es que cada tipo de consumo depende mucho de las prácticas de consumo, depende también de los indicadores de frecuencia del consumo, de la frecuencia con la que lo hacen, de la intensidad con la que lo hacen, de la latencia, que es básicamente el tiempo o los espacios que hay entre consumo y consumo. No es lo mismo el que lo consume todos los días a que lo consume una vez cada 3 meses o lo que lo consume cada mes. Esto lo podemos ver en cualquier sustancia, y sobre todo también de los tiempos de duración que tiene la persona dentro de los consumos. Digamos que ya viéndolo uno a uno, el consumo de tipo experimental es este consumo o es aquella persona que tiene un primer contacto nada más, que tiene apenas como esa prueba de la sustancia, experimenta, valga la redundancia, los efectos de la sustancia en un único momento, y posterior a esta experiencia la persona no vuelve a tocar la sustancia, la persona no vuelve a tener un contacto con la sustancia de manera directa. Son personas que han probado o prueban una sola sustancia y ya se alejaron y no siguieron o no habituaron o no generaron una adherencia dentro de su cotidianidad de consumo. Tenemos otro que ha sido el consumo de tipo recreativo, que realmente es un tipo de consumo que no está tan relacionado con esa frecuencia, intensidad, como con estos patrones de medida, sino que precisamente está relacionado como con las prácticas, con la manera en que consume, que más que nada el consumo está directamente relacionado con las fechas especiales, con los momentos especiales, con momentos en que no tiene que ser cada mes, cada tanto, sino que, por ejemplo, lo pongo más que nada con el alcohol, personas que solo consumen en Navidad, personas que solo consumen en Año Nuevo, personas que solo consumen en sus cumpleaños o en el cumpleaños de amigos, pero que no está directamente relacionada como lo hago cada tanto, sino que precisamente está directamente relacionada hacia los eventos, y que su relación directamente con el consumo de sustancias es para mediar o potencializar diferentes experiencias, diferentes sensaciones o un estado emocional que busque. Ya tenemos posterior ya el consumo de tipo habitual o de tipo regular. Ya es un consumo en el cual empieza a tener un esquema y empieza a estructurarse, por así decirlo, tiene ya una adherencia dentro de la cotidianidad. No significa que sea diario, pero ya empieza a tener una presencia de una frecuencia, de una intensidad, de unos espacios de consumo, de una duración. Son personas que se consumen, lo vamos a poner con el caso del café, son las personas que se paran y sagradamente, como dicen, se toman su taza de café antes de iniciar sus actividades. Son personas que después del almuerzo se fuman un cigarrillo, son personas que salen cada 8 días a tomar, son personas que sí, ya van estableciendo como una frecuencia, como unos patrones específicos de consumo, ya lo van habituando a su vida. Ya digamos que la frecuencia, la intensidad y demás va a variar dependiendo de las características del individuo y el objetivo y de los deseos que tenga con la sustancia. Dentro de este consumo habitual o regular, que es gran parte de la población consumidora, de todas maneras observamos que hasta ese momento, hasta ese punto, si bien se ha adherido a su cotidianidad, a sus rutinas, por así decirlo, sean diferentes tiempos, no ha tenido un efecto sobre la funcionalidad, sobre el rendimiento en sus áreas de ajuste, sea en su área laboral, sea en su área familiar, sea en su área académica, sea en cualquiera que sea ese. Ya después tenemos lo que es el consumo de tipo abusivo, en el cual son personas que además de tenerlo adherido a una cotidianidad, de todas maneras ya empiezan a salirse dentro de los parámetros, por así decirlo,
que no generan disfuncionalidad, que no generan daño y ya empiezan a tener consecuencias dentro de su parte académica. Ya entonces se emborrachó y llega enguayabado al trabajo, ya puede empezar a llegar bajo los efectos de la marihuana a estudiar, ya empieza a tener como efectos o puede empezar a tener conflictos en diferentes áreas de su rendimiento, que hasta ahora no ha generado un desajuste, pero que sí el rendimiento empieza a bajar. Entonces vemos personas que precisamente su rendimiento académico iba bien y empezó a bajar, que todavía no está perdiendo, pero que empieza a verse una caída dentro de sus capacidades cognitivas. Dentro de todas maneras ya empieza como problemas con la familia, problemas con la autoridad y demás. Y tenemos por último ya lo que es el consumidor dependiente o consumidor más problemático. Hay que tener en cuenta también que sobre todo en estas dos últimas, a veces si bien hay una frecuencia, una intensidad mucho más alta y hay una intensidad mucho o una frecuencia mucho más marcada, a veces el consumidor problemático no significa que es el que esté consumiendo todos los días o cada fin de semana. También encontramos a veces los consumidores problemáticos, sobre todo en el alcohol, que no tocan el alcohol en todo el mes, pero que cuando consumen alcohol tienen peleas, tienen riñas, tienen problemas familiares, se agarran con sus parejas, también pueden llegar a tener problemas con la ley. De alguna manera, también esa parte abusiva o problemática depende mucho de cuáles son esos comportamientos y de la interacción que tiene su personalidad, la forma en que responde ante un contexto y la sustancia, donde empieza a tener diferentes descontroles, por así decirlo, que le llevan a consecuencias negativas, sean leves o sean graves. Y bueno, como les decía, el consumidor dependiente precisamente ya es una sustancia que vive en función de la sustancia, vive en función de la búsqueda de satisfacer el deseo de la sustancia. Ya es una persona que generalmente se puede evidenciar con síndrome de abstinencia muchas veces, sobre todo en el alcohol, en la heroína o en el bazuco, donde es una persona que día a día está buscando diferentes actividades para poder sustentar y satisfacer el consumo, y que son personas que ya tienen un desajuste dentro de las áreas de funcionamiento, ya no pueden funcionar, ya tienen muchos conflictos en su casa, ya pierden su trabajo, ya dejan de estudiar, ya dejan de lado muchas de las cosas que los hacían productivos en sus vidas. Son personas que también están muy relacionadas directamente con la habitabilidad en calle, que tienen un gran impacto a nivel de convivencia y de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son los riesgos y los daños en la salud mental? Y también observar un poco lo que son los patrones o las prácticas de consumo en las personas. Vamos a ver un poco a nivel de tres dimensiones importantes, dentro de la dimensión biológica, dentro de la dimensión psicológica y dentro de la dimensión social. Antes de pasar a esto, que sí me encantaría como llevar a colación, es un poco la relación que hay entre la salud mental y las sustancias psicoactivas. Hay que tener en cuenta, o tal vez más adelante, dentro de la siguiente jornada de formación, lo van a ver, lo van a profundizar mucho más. Siempre ha habido una creencia y que en parte es verdad, que todas las personas que consumen sustancias psicoactivas se pueden volver locas, por así decirlo, o pueden desarrollar una enfermedad mental. Si bien en gran parte es cierto, hay parte que no, y es debido a que si bien hay personas que desarrollan enfermedades mentales como esquizofrenia, como bipolaridad, como depresión, como ansiedad, como etcétera, etcétera, ya todos los que se pueden encontrar, esto también va a depender mucho de las predisposiciones que tengan en salud mental, de esas predisposiciones genéticas, de esas predisposiciones también dentro de su ciclo de vida y dentro de su desarrollo que puedan presentar, y que en el momento en que se juntan con las sustancias psicoactivas que van a generar un desequilibrio químico, pueden desencadenar una enfermedad. Sin embargo, también no hay que desconocer que hay personas que no tienen estas predisposiciones
y que al consumir no van a desarrollar este tipo de enfermedades. Hay que tenerlo muy en claro, ¿por qué? Porque de todas maneras este tipo de creencias que están más que nada o deben estar muy ligadas hacia una evaluación psicológica y psiquiátrica y una buena identificación, pues puede llevar a estigmas, puede llevar a discriminaciones que también puede tener consecuencias dentro de la persona. Entonces hay que tener en cuenta que si bien hay algunas personas que no presentan enfermedades mentales por consumo de sustancias, hay otras que sí, pero se va o está directamente relacionado con una predisposición y una mezcla de sustancias psicoactivas. Bueno, vamos a empezar con los riesgos y los daños a nivel biológico. Estos riesgos y daños van a depender mucho de los indicadores de medida del consumo que presenten, la frecuencia, la intensidad, la duración, la latencia. Acá podemos encontrar precisamente alteraciones y daños en todos los sistemas del cuerpo. Puede tener daños en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, óseo, respiratorio, gástrico, inmunitario, muscular, en cualquiera de ellos. Ya también va a depender mucho precisamente de la genética que tenga la persona y del estado de salud en el que se encuentre en el momento en que use sustancias psicoactivas. También tenemos la alteración de los hábitos saludables, personas que por mucho consumo de cafeína, por mucho consumo de Vive 100, de Red Bull o del mismo café, empiezan a tener alteraciones en el sueño, ya no pueden dormir bien, tienen insomnio, su capacidad de descanso se disminuye. Personas que de todas maneras también por el consumo de cocaína o MDMA les sucede. También alteraciones dentro de los patrones de alimentos, ya no comen bien, dejan de comer o al contrario comen demasiado. Personas que también su parte de actividad física la dejan de un lado y esto hace que la persona sea mucho más vulnerable ante diferentes enfermedades y virus que se encuentran en el entorno. Tenemos otro tipo de riesgos relacionadas más que nada con la dosificación que la persona pueda tener dentro de el uso de sustancias, en el cual está el riesgo de sobredosificación, las intoxicaciones por alterantes y suplantadores. De todas maneras, hay que tener en cuenta que este tipo de sustancias no están reguladas por ninguna entidad, más que nada las ilegales, y que, como les decía, le pueden echar cualquier cosa. Le pueden echar desparasitantes veterinarios, les pueden echar, o hasta con el mismo alcohol adulterado precisamente, que pueden echarle alcohol etílico y puede generar ceguera. Entonces, de todas maneras, no es solo el riesgo que puede tener en sí la sustancia, sino también otras sustancias que puedan ser agregadas que también pueden llevar a intoxicaciones o hasta la muerte. Tenemos riesgos a partir también de las mezclas que a veces los consumidores hacen, que entre mayores mezclas, mayor riesgo de sobredosis, mayor riesgo de que los sistemas dejen de funcionar y fallen, y también de intoxicaciones agudas que lleven a cuadros hospitalarios. También tenemos desencadenamiento de enfermedades crónicas de antecedente personal o familiar, sea hipertensión, diabetes, cáncer, la interacción de las sustancias en el cuerpo precisamente con estas predisposiciones a nivel biológico también puede desencadenar perfectamente este tipo de enfermedades. Personas que por el consumo de mucho aguardiente, más que nada precisamente pueden llevar a este tipo de enfermedades crónicas por el azúcar. También en el otro tenemos y que es muy común la interacción de las sustancias psicoactivas con muchos tratamientos médicos, con personas que tal vez están consumiendo, que están, perdón, tomando antibióticos y consumen alcohol que puede llevar a intoxicaciones y muertes, personas que están tomando metronidazol que es un desparasitante y toman alcohol y también puede llevarlos a intoxicaciones o hasta la muerte, o personas que por ejemplo tienen tratamientos con benzodiazepinas, con ansiolíticos por cuestiones de ansiedad y lo mezclan con alcohol y que puede también llevar hacia la muerte. Entonces, digamos que acá podemos encontrar todo este tipo de riesgos. Encontramos los riesgos de tipo psicológico, en el cual vemos precisamente, como les comentaba, todo lo que son los deterioros cognitivos en procesos básicos, que se puede dar no solamente por la intensidad y duración de los consumos, sino por también qué tan largo lleva el consumo la persona. Puede tener precisamente deterioros en la atención, donde las personas ya no pueden tener el mismo nivel de atención, de concentración, de
sostener su rendimiento cognitivo en una tarea durante tiempos prolongados, considerables, donde también empiezan a tener problemas de memoria a corto, mediano, largo plazo, problemas en los procesos superiores. De todas maneras, sea atención en memoria, toda la parte del pensamiento y lenguaje se va a ver, toda la parte de lectoescritura y sobre todo en los contextos académicos de estudio, pues se van a ver directamente impactados. También en las funciones ejecutivas, que sobre todo me parece muy importante y determinante para ustedes los docentes, porque ahí es donde también las sustancias pueden generar un efecto sobre la planeación, sobre la inhibición, sobre la abstracción, análisis, síntesis, razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones, la introspección de todas maneras y procesos de aprendizaje también puede verse afectado y que son fundamentales dentro de estos procesos educativos. También podemos ver precisamente el desencadenamiento de cuadros de diagnóstico psiquiátrico, donde puede generar episodios psicóticos, una esquizofrenia, una bipolaridad, depresión, ansiedad, entre otros. Vemos los síndromes, el famoso síndrome amotivacional, que generalmente es más que todo precisamente como en esa abulia y esa apatía, como esa disminución en la voluntad de querer hacer algo, en las ganas y en esa energía que puede tener la persona para desarrollar un proyecto, para desarrollar una meta, para desarrollar una actividad, y que más que nada este síndrome amotivacional está muy relacionado con el consumo prolongado de cannabis, debido a que el cannabis genera grandes segregaciones de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor encargado precisamente de la motivación y el placer y del refuerzo. Entonces, que en el momento en que no hay consumo de cannabis, cuando ya hay un consumo pues abusivo de alguna u otra forma y ya no está, hay una disminución sustancial de la segregación de dopamina, sobre todo en el córtex prefrontal, y eso hace que haya ese efecto abúlico, ese efecto amotivacional en la persona, y la persona está más perezosa, no quiere hacer más cosas. Y en consecuencia con todo esto también tuvo una pérdida de la funcionalidad en alguna de sus áreas de ajuste. En el área laboral porque pierden sus trabajos o les empiecen mal, en el área familiar porque empiezan a tener muchos conflictos y diferentes vínculos familiares ya de tipo disfuncional, en la parte afectiva porque tienen conflictos de pareja, una mala regulación emocional, una mala regulación de sus impulsos, en la parte académica porque pueden empezar a perder años, les puede empezar a ir mal, dejan sus estudios, entre otros. En la parte social y sexual también podemos ver. Acá digamos que podemos ver otro tipo de riesgos, sobre todo en la parte social y contextual, donde los riesgos pueden variar dependiendo del lugar y el contexto, donde no es lo mismo las personas que consumen en playa, que los que consumen en la sabana de Bogotá, los que consumen en un desierto, porque ha sucedido, los que consumen en una urbe, en un contexto rural, en lugares abiertos, cerrados, que puede llevar mayor a cuestiones de ahogamiento, por así decirlo, de altas temperaturas, si es en lugares legales o ilegales o marginados, que pueden estar ligados a criminalidad y obviamente a mayor riesgo dentro de la seguridad e integridad dentro de la persona. También tenemos otros riesgos dentro del acompañamiento, si la persona consume solo o no consume solo, si lo hace acompañado, si lo hace con personas de confianza o lo hace con desconocidos, debido a que si pues, lo hace con desconocidos le puede pasar cualquier cosa, debido a que si lo hace solo, de todas maneras se ha identificado que las personas que tienen un consumo de sustancias solitario están más tendientes a desarrollar un problema mental, por así decirlo, de depresión o de ansiedad, y que son personas que también están en mayor riesgo de sobredosificación. Esto porque también no hay nadie quien pueda responder en caso de que la persona tenga una complicación o una intoxicación con las sustancias. Y esto pasa con todas, desde los energizantes, el alcohol hasta la heroína. También tenemos los riesgos si hay con acceso a recursos y personal especializado de crisis, si hay un lugar donde lo puedan atender, o si no, esto también implica grandes riesgos para la persona. Queríamos acá traer un poco el tema de los signos de intoxicación y sobredosis por sustancias psicoactivas. Realmente no les vamos a pasar como cada signo por cada sustancia, porque eso es otro tema y es gigante y muy extenso. Pero lo que sí queríamos abordar con este apartado es que es necesario precisar que ante toda situación,
ante todo evento de posible sobredosis, de que la persona esté intoxicada, de que la vean mal, de que tal vez se está desvaneciendo, se está desmayando, está teniendo una pérdida de conciencia o está muy estimulado también, siempre la primera respuesta debe ser acudir a atención médica inmediata, remitiendo o llevando a las personas a un punto de salud cercano y llamar a emergencias para conseguir una ambulancia. ¿Sí? No esperar tampoco ir a hacer procedimientos sobre la persona, porque al contrario, si no se tiene el conocimiento, puede empeorar absolutamente todo. Y por último, tenemos el tema precisamente de discriminación y estigma, que lo queremos precisamente empezar a abordar desde ya para que en la próxima jornada de formación se profundice con el abordaje y la manera en que vamos a realizar este tipo de estrategias e intervenciones de prevención. Y es que hay que tener en cuenta algo, de todas maneras, el consumo de sustancias psicoactivas o los consumidores de sustancias psicoactivas han tenido o han sido siempre expuestos o han sido siempre catalogados, discriminados, estigmatizados por esa condición de consumo, y ha llevado muchas veces a un rechazo, ha llevado muchas veces a de alguna forma estar señalizados y con ello tener pues un irrespeto sobre sí mismo. Y hay que tener en cuenta algo, y es que ante todo, y aunque hayan tomado una decisión sea cual sea, siguen siendo personas, y al ser personas de todas maneras tienen esa condición inherente de dignidad y de respeto. Lo que una de las principales recomendaciones que nosotros queremos dejar y ahondar es que de todas maneras el consumo de sustancias y cada persona es un mundo totalmente diferente. Lo ideal siempre es llegar desde un respeto, es llegar desde una empatía, logrando interpretar, logrando entender las diferentes situaciones que se le presenta a la persona, del por qué y para qué consume, y a partir de ello buscar diferentes estrategias. Con esto también, desde ese abordaje empático, desde ese abordaje de respeto y de entendimiento, también se va a lograr establecer nuevos canales o fortalecer canales de comunicación, y no al contrario, a partir de la discriminación y el estigma, rechazarlo, dejarlo a un lado y que la persona quede sin redes de apoyo. Que las personas queden sin redes de apoyo, queden totalmente a la deriva, sin alternativas y sin ayudas, desde la parte más personal hasta la parte más institucional. Precisamente ustedes como docentes que son tan estratégicos en este tipo de intervenciones, y que muchas veces por ustedes es que se inicia a tener una intervención hacia estas personas, es importante que esa persona encuentren ustedes, como yo les decía, esa fuente de credibilidad, esa fuente de seguridad, esa fuente de confianza, donde esos canales de comunicación los puedan tener, los puedan comunicar, y no al contrario, muchas veces se trata de es que el marihuanero, es que el porque se va a rechazar y vamos a dejar de tener posibilidad de acción y de intervención sobre la persona. Entonces, sí es muy importante siempre ante nada tener en cuenta que consumidor o no consumidor, son personas y que tienen respeto y que también tienen unos derechos, y que también está dentro de nuestras manos como expertos y como profesionales. También se va a determinar y va a hacer la diferencia entre el futuro de esta persona o no. De alguna manera, la discriminación, precisamente como para que lo tengamos claro, son esas acciones que ejercen una persona, un grupo de personas, instituciones en contra de alguien o de personas, en las que no solo se le excluye, sino que se le abstiene o se le niega o bloquea para acceder a sus derechos, a los servicios, oportunidades por su condición social, política, económica, religiosa o de raza. Precisamente el consumo de sustancias es algo, es un fenómeno que no solo va a poblaciones pobres, no solo va a personas que no tienen recursos, sino puede ir a cualquier tipo de población, y que eso también da cuenta de que no importa la raza, no importa el género, no importa la condición social, lo ideal siempre es saber que hay una persona detrás de esos comportamientos y dentro de ese consumo, a la cual podemos tender la mano, ayudarle desde el entendimiento.
conocimiento. Y el estigma, que es una marca, una cualidad, una condición, una categoría o etiqueta que se le pone a la persona o a un grupo de personas de manera negativa y que los pone en un lugar socialmente inferiores e inaceptables, y que sobre todo va a generar una secuela psicológica y va a generar una huella en cómo la persona percibe el mundo, percibe su realidad, se percibe a sí misma, donde a partir precisamente de esos estigmas, de ese uso o no uso de estigmas, la persona va a ver como favorable su entorno y a quien puede solicitar ayuda, o de simplemente evitar precisamente el contacto con personas que lo pueden ayudar, porque de alguna manera lo tienen en un rechazo y en un lugar donde se siente totalmente vulnerado y rechazado. Entonces, la invitación es precisamente a que estas intervenciones y estas prevenciones se hagan desde una alianza, desde una empatía, desde un respeto, desde ustedes que tienen esta capacidad de orientación y donde los niños, niñas y adolescentes ven personas a quienes seguir, ejemplos y personas que tienen información y que pueden orientarlos adecuadamente, que ustedes precisamente lo hagan de esta manera, que abra los canales, que abra y que tenga una red de apoyo mejor sin necesidad de rechazarlos, y que ustedes precisamente estén muy basados en esta evidencia, que estén basados en información, o que también se acuda a personas que son expertas en el tema. No, no todos, ninguno es sabio y ninguno se la sabe todas, y que de todas maneras es mucho mejor compartir información de calidad, información basada en la evidencia, que muchas veces el desconocimiento. No siendo más, voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de sus comentarios, de sus preguntas. Con gusto las podré responder. Bueno, Enis Janet Mena nos pregunta: ¿por qué el alto consumo de medicamentos antitusivos en los jóvenes? Mm, bueno, de todas maneras, el consumo de los diferentes medicamentos que, que, que se está dando en estas poblaciones es porque precisamente la forma en que están reguladas también han tenido brechas en los cuales se ha aumentado la oferta, y también por el desconocimiento han empezado a tener como esta relación con este tipo de sustancias. De todas maneras, son sustancias que generan sedación y que generan como mayor tranquilidad en la persona, y hace que se refuerce muchas veces el manejo de las emociones, y sobre todo en adolescentes y niños, que a veces el manejo de emociones es tan difícil, que se intensifique y se refuerce el consumo. Ya el consumo también estas variables pueden estar muy relacionadas con variables más culturales o simplemente desde el contexto mismo. Tenemos otra pregunta de Diana. Bueno, grados terceros llanos de Cuya. Me gustaría saber cuáles son los efectos comportamentales más significativos que dejan estas sustancias en el adolescente joven dentro del aula de clase. Bueno, digamos que ya va a variar mucho dependiendo del tipo de sustancia que tenga, que consuma la persona, que consuma sí, quien lo haga. Los comportamientos, pues dependiendo de las características, si son estimulantes, si son depresoras, pues van a variar en mucho, pero de alguna forma se puede observar también en los grados de conciencia que puedan tener. Personas que tienen un consumo de marihuana obviamente se van a ver mucho más como más pesadas, como más lentificadas, como mucho más adormiladas, por así decirlo, mientras que las personas con el uso de cocaína tal vez o de MMAs van a estar mucho más alertas, van a estar mucho más despiertos, van a estar mucho más habladores y con inquietud motora mucho más alta. Con los psicodélicos, pues generalmente no está relacionado como con el uso en estos, pero digamos que ya también va a variar mucho el estado emocional y el estado mental y de los pensamientos que esté teniendo.
Entonces, por eso, más que llegar a identificarlos, pues dentro del aula es fundamental estar muy pendientes, pero también es identificar de pronto dentro de los comportamientos en otras zonas donde se puedan identificar mejor. Tenemos otra pregunta, Diana María, bueno, Martica González. ¿Cómo podemos detectar claramente cuando el estudiante llega a las aulas de clase bajo las sustancias psicoactivas? Bueno, pues digamos que, como venía diciendo, va a variar mucho del tipo de sustancia que se administre. De todas maneras, hay algo muy claro y es en la forma en la que hablan, la manera en que se expresan, la manera en que están relacionándose directamente como con la clase, con los estímulos que se les está presentando, precisamente a partir de la característica de la sustancia puede variar demasiado el comportamiento, pero sobre todo desde el lenguaje y desde el momento en que se hable directamente con ellos, si tal vez ven algún comportamiento que no sea muy acorde al que es dentro del aula de clase y ustedes después hablen con ellos y puedan como evaluar o identificar un poco mejor su lenguaje, cómo está viendo, cómo se está comportando, qué está sintiendo, porque también los efectos sensitivos son claves, pueden identificar si está bajo el efecto o no de la sustancia y sobre todo desde una comunicación perdón, clara y asertiva, que el chico también, pues de todas maneras, mmm, puede ser difícil, pero desde que se haga de una manera más aislada, más privada, se pregunte a un lado y no frente a todas las personas, puede tener de pronto mayor confianza para poder comunicarlo. Diana María Serna. La capacitación sobre las sustancias psicoactivas ha estado súper interesante, gracias, pero me gustaría saber qué pautas o mecanismos los padres de familia pueden utilizar para identificar que sus hijos están consumiendo sustancias psicoactivas. Bueno, yo creo que lo principal es la relación y es el estado de la relación que presenten con el niño, niña y adolescente, que de todas maneras precisamente no sea desde una relación lejana donde simplemente los ven llegar al colegio o los ven llegar del parque y se meten en su habitación y no hay, sino que precisamente ellos puedan establecer unos diálogos de confianza, de respeto y empatía, donde también va a dar cuenta en que los padres que son tan atentos ante sus hijos y que tienen este tipo de relaciones estrechas a nivel afectivo y de confianza, van a notar cualquier tipo de cambio dentro de su comportamiento, van a empezar a notar cualquier tipo de cambio en la manera en que también empieza a relacionarse con su entorno, en que empieza a relacionarse con sus amigos, sea si tiene novia, si no tiene novia, con sus profesores. Entonces, básicamente como que a partir de esos canales de comunicación, una buena relación estrecha de confianza y respeto y que se le pregunte directamente que si tal vez está pasando por situaciones difíciles, se puede hablar con confianza y de una manera asertiva, no desde el castigo, no desde lo punitivo, por así decirlo, no desde llegar, por así decirlo, con todas las armas, sino precisamente desde una empatía, desde una confianza en donde ellos se puedan sentir más seguros de que si les pueden decir, no van a explotar ni demás, y eso va a permitir, digamos, que el estado de la relación que ellos pueda tener como un rastreo, como un radar precisamente ante cualquier situación que se pueda presentar. Luis Roche. Se ven escuchando el uso de alcohol y sustancias psicoactivas por vía ocular, expresando mayor duración de sus efectos. ¿Qué efectos psicológicos se podría reflejar que se puede identificar en el joven? Bueno, digamos que el uso de alcohol y estas sustancias psicoactivas por vía ocular, hay algunas que en la otra jornada lo van a aclarar mucho más dentro de los mitos y las verdades, porque dentro de todos estos comentarios también hay mucho mito. De todas formas, hay que tener en cuenta que por sí los efectos de la sustancia es uno solo. Entonces, de alguna forma no van a cambiar, tal vez van a cambiar en duración e intensidad dependiendo la vía, pero como digo,
muchos de estos que están relacionados con estos comentarios que es por vía ocular están muy relacionados también con el mito. No se niega que de todas formas sustancias como el LSD a veces las personas las utilizan en los ojos, se lo ponen en los ojos, pero que realmente no van a generar como una diferencia dentro de sus efectos porque es otra mucosidad y al contrario si se meten es una infección tremenda dentro del ojo y hacen más daño dentro de la vía ocular que cualquier otra cosa. Aurelio Alexis Rodríguez Valle, ¿podría tenerse en cuenta las drogas digitales como las auditivas, como consumo de sustancias psicoactivas? Precisamente eso también entra un poco dentro del tema de esos mitos, esos comentarios que se han venido presentando hasta el momento. O bueno, desde mi parte, ya en la jornada siguiente se profundirá si vemos que hay información más a profundidad de ello. No hay como tal unas drogas de estas digitales que generen unos efectos, ha sido más que nada relacionado como a temas de mitos urbanos y a temas de exploración de los adolescentes que buscan por otros medios tener otro tipo de psicoactividad, pero que realmente no están catalogadas o tipificadas en este momento como un tipo de efecto de sustancia psicoactivo o algún tipo de actividad como a diferencia de lo que es el casino o la conducta sexual que sí puede generar como efectos muy característicos y muy tipificados de psicoactivos y neuroquímicos que puedan dar cuenta como algo psicoactivo. Todavía este tema de las drogas digitales, de las drogas auditivas, todavía se mantienen en un marco muy de mito urbano. ¿Cuál es la sustancia psicoactiva que causa más daño en el cuerpo? Es una excelente pregunta y depende, es muy relativo. Todas las sustancias psicoactivas pueden generar daño en el cuerpo, no solo por sus características químicas y sus efectos directos sobre el cuerpo, sino que van a depender mucho de la frecuencia, la intensidad, el abuso y la relación que la persona tenga directamente sobre la sustancia. Puede que una persona se fume, se los pongo así un poco coloquial, puede que una persona se fume un porro de marihuana una vez cada 3 meses, pero hay una persona que consume alcohol cada fin de semana. Si lo ponemos en contraste, pues obviamente vamos a ver más daños en el cuerpo de la persona que consume alcohol cada fin de semana que el que consume porro, ¿sí? De todas maneras, igual va a ser, no sé, si la persona consume alcohol solo en las fiestas, pero hay otro que consume éxtasis cada 2 semanas, va a ser más, digamos que la relación que tiene la persona directamente con la sustancia y ese tipo si es de abuso, si no es de abuso. De todas maneras, hay sustancias que sí son mucho más potentes, por así decirlo, pueden tener un impacto mucho más amplio dentro del cuerpo en menor duración y en menor frecuencia, como lo es la heroína, como lo es el bazuco y sobre todo lo que son los inhalantes y disolventes volátiles, lo que es el pegante, la gasolina, el thinner, los popper y el dick, que conllevan a una corrosión, por así decirlo, un impacto neurológico muy importante y sobre todo en estas poblaciones que están en un proceso de neurodesarrollo. Es cierto que las niñas pueden tener efectos de alcohol por vía vaginal empapado con esta toalla higiénica. Esta es una excelente pregunta, pero esta pregunta precisamente la vamos a dejar y se la voy a dejar a Felipe Cuervo, que es quien va a realizar la siguiente jornada de formación para que puedan profundizar mucho más en este tipo de mitos o de verdades. Me gustaría saber si los efectos provocados por estas sustancias se manifiestan de igual manera en los hombres y mujeres o hay un género más sensible que el otro. También es una excelente pregunta. Si bien nosotros, pues los hombres y mujeres podemos tener diferencias neuroanatómicas diferentes, de todas maneras los efectos de las sustancias, aunque pueden presentarse un poco diferentes en unos y en otros, más que por el género, es más por la condición individual de los organismos. De todas maneras, las sustancias pegan, por así decirlo, o generan un efecto igual en las personas. Pregunto si es posible salir de la adicción con la teoterapia o la espiritualidad. Bueno, Javier, la adicción todo un cuadro clínico, es toda una condición, por así decirlo, multifactorial que depende de muchos factores.
dentro de mi experiencia clínica que he trabajado varios años o trabajé varios años en clínicas de superación del consumo en consumos problemáticos o de adicción. De todas maneras, más que sea teoterapia, se requiere de múltiples intervenciones a múltiples factores que llevan al consumo indiscriminado. Pero sí hay algo que rescato y es que la espiritualidad y la creencia que puedan tener las personas con este tipo de condiciones es fundamental para que puedan salir, como se les dice, puedan superar el consumo o no. ¿Cuál es la forma correcta de abordar al padre de familia para dar a conocer que su hijo se está iniciando en el uso de sustancias o que está llegando a la institución bajo los efectos de estas? Bueno, yo creo que ante todo hay que tener información, hay que tener pruebas, por así decirlo, que esa intervención o la forma de abordar al padre de familia no sea a partir de comentarios sueltos o de cosas sueltas que se creyeron, que se vieron sin ninguna conexión, sino que realmente pues se tenga como una evidencia donde se pueda presentarle a los papás que está sucediendo esto, porque precisamente pues como ustedes saben puede tener puede tener todo un estigma y puede tener todas unas consecuencias en la familia y en el niño. Entonces, como acoger y recolectar toda la mayor información y la evidencia posible, y una vez se tenga pruebas y se tenga como certeza de que está sucediendo, pues realizar una intervención o realizar una reunión en privado donde se empiece a exponer de la manera más acertada, de la manera más empática, donde de todas maneras no se muestre como toda una calamidad, que claro es un problema que hay que atenderse, que es un problema que hay que intervenirse, pero que de todas maneras es una forma de alertar y de buscar nuevas alternativas, que no solo se llegue con la problemática, sino también se llegue con posibles soluciones o con posibles recomendaciones y obviamente desde un entendimiento de su realidad y de su condición, que de todas maneras se haga muy en privado, con que se escojan muy bien las palabras y siempre se tengan claro una cosa y es la búsqueda de la mejoría de la calidad de vida y de la vida, sí, valga la redundancia, del niño, niña, adolescente. Muy buena capacitación, gracias Mauricio. Eh, Tenemos a Diela María Calle González. A Diela María, ¿se puede considerar la adicción a sustancias psicoactivas como una enfermedad? Y si hay rehabilitación, el tratamiento es de por vida. Bueno, digamos que la adicción, de acuerdo al NIDA, que es el Instituto Nacional de Drogas de Abuso de Estados Unidos, que es como la institución a nivel mundial más fuerte en este tema, ha definido la sustancia, ha definido la adicción, perdón, como una enfermedad crónica que se caracteriza por un consumo compulsivo e indiscriminado que se mantiene a pesar de que la persona ve que se está haciendo daño. Entonces, digamos que desde el sistema de salud, la adicción, que también desde los estudios de la Organización Mundial de la Salud es entre un 10 a 12% de las personas que consumen sustancias tienen problemas con las sustancias. Por sistema de salud sí lo tienen catalogado como enfermedad y también la rehabilitación se considera uno de tantos tratamientos. Sin embargo, hay varios tipos de rehabilitación o de superación de consumo que no todos, no uno solo sirve para todos y que de todas formas cuando hay un consumo de este tipo o estas condiciones que denominan adicción, puede ser crónico y puede ser a lo largo de la vida. Bueno, me alegro mucho la interacción, me alegro mucho todas las preguntas que han tenido. Espero haberles respondido la mayor cantidad de sus preguntas. Invitarlos mucho a la siguiente jornada de formación que va a ser con el coordinador territorial de Antioquia, Felipe Cuervo. Que también lleguen con preguntas, lleguen con información si así lo desean, para que podamos tener una mejor interacción
Espero que toda la información haya sido de su agrado. Sé que es mucha información, pero que la puedan aplicar de la mejor forma, que haya sido precisamente de su gusto. De todas maneras, seguimos remarcando el papel fundamental que ustedes como docentes tienen dentro de estos procesos de estrategia, dentro de estos procesos de prevención de consumo de sustancias. Agradecerles la acogida que hemos tenido en Antioquia, amamos ese departamento y esperamos poder seguir teniendo un gran impacto y un buen beneficio entre toda la población. Muchísimas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima. Hasta luego.